presentar mayor complejidad para todos ustedes, ¿ya? Porque simplemente hay que regirse por algunas reglas y si nos regimos por esas reglas, la verdad no debería haber ningún problema con el uso del álgebra. Quedamos pendientes en la clase anterior, ¿está ahí don Miguel o no? Sí, profe, estoy acá. Buena. Don Miguel, ¿sabe qué? La clase anterior usted había quedado pendiente con una duda. Usted justo estaba haciendo una pregunta y el video se le cortó. Entonces voy a preguntarle a usted si es que se acuerda de qué pregunta estaba haciendo y si es que se acuerda la vamos a trabajar, pues si no vamos a abordar ahí un tema. Claro, hizo ¿Cómo? esta. Y yo preguntaba si 3x es lo mismo más 3 o no. De x más 3. Buenísima, Sí. buenísima. Pero vamos a ver si es que es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero claro, súper bien. ¿Por qué? Nosotros en la clase anterior estábamos trabajando, como les comenté, con estas frases que estaban escritas en lenguaje natural y nosotros teníamos que escribirlas de manera algebraica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera parte dice el doble del cociente entre A y B, y para esto había que tener claro que la palabra cociente venía de una operación matemática. ¿Cuál era esa operación matemática? ¿Se acuerdan qué operación matemática está relacionada con la palabra cociente? División. 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 Entonces, cuando ustedes lean la palabra cociente, ustedes al tiro tienen que referirse a división. Entonces nos dice ¿el doble de qué? El doble de la división entre A y B. Por lo tanto, esto se podía expresar como la división entre A y B, y a eso le íbamos a calcular el doble, ¿cierto? Lo íbamos a multiplicar por 2, porque cuando uno multiplica por 2, lo que está obteniendo es el doble. Ya, y después nos empezamos a complicar un poquito más con la segunda afirmación. Acá decía 3 números consecutivos. Cata, está la Aileen. Buenos días, Aileen. ¿Cómo está? Está la Aileen. Le podemos preguntar. Hola, profe. ¿Cómo está, Aileen? Bien, ¿y usted? Qué bueno, bien también. Aileen, ¿usted sabe lo que son los números consecutivos? No estuve en las demás clases, así que no cacho muy bien, estoy perdida. Ya. ¿Y la Cata? Cata, ¿usted se acuerda lo que son los números consecutivos? No, No, ya no importa. ¿Y es la que palabra? lo tengo en la punta de la lengua, pero ni me acuerdo cómo Ya, comenzaba. está bien. ¿Y la palabra consecutivo no les suena algo? ¿O la han escuchado alguna vez? Una consecuencia. Claro, claro, viene como de la palabra secuencia también. Eh, y claro, los números consecutivos, así como cuando el ejemplo que dimos en la clase anterior, fue cuando uno dice que el Barcelona ganó 5 partidos consecutivos, esto quiere decir que ganó 5 partidos seguidos, ¿ya? Entonces, la palabra consecutivo es sinónimo de seguidos, y por lo tanto lo que estamos buscando acá son 3 números seguidos, ¿ya? Entonces acá la clase anterior me dijeron, por ejemplo, el 3, el 4 y el 5. Y es verdad, esos son 3 números seguidos. También puede servir el 7, el 8, el 9, no sé, cualquier número, cualquier trío de números que cumplan esta condición, ¿ya? Pero para escribirlo de manera algebraica, para escribirlo de manera general, nosotros usábamos la letra X, ¿ya? Entonces, y de esta manera nosotros podíamos reforzar este contenido y podíamos saber de qué manera se puede escribir 3 números consecutivos usando el álgebra. ¿Y a qué respuesta llegamos, chiquillas, chiquillos? ¿Cuál va a ser el primer número de ellos? 70. Ya, pero esos son, claro, los números. Pero que todavía no llegamos a que suman 213, ese es el ejercicio 3. Pero en el ejercicio 2, ¿cuál va a ser el primer número? ¿Cómo podemos llamar a este primer número que no lo conocemos? X. X, ¿cierto? Porque no lo conocemos. Entonces este va a ser, vamos a escribirlo más gruesecito mejor.
Este va a ser nuestro primer número, ¿ya? ¿Cómo se escribirá el número consecutivo de X? Es decir, el número que le sigue. Eh, ¿Cuál es el número que le sigue al 4? el 5, El 5. ¿Cuál es el número que le sigue al 10? el 11. El 11 y así. ¿Qué está pasando? Le estoy sumándole 1. Se le está sumando 1, por lo tanto, nosotros tenemos que sumarle 1 a X para obtener el valor consecutivo, ¿ya? Pero son 3 números y acá ya tenemos 1, tenemos 2, nos falta el tercero. 1 sería de nuevo. X más 1 llegaríamos a este número, Ah, no, X más 2. X más 2, ahí sí, X más 2. Y se Entonces, suma las 2X al 1. claro, entonces cuando tenemos 3 números consecutivos, lo que nos estamos refiriendo es a esta situación. Tenemos un número, tenemos el sucesor de ese número y después tenemos el sucesor del sucesor de ese número, ¿ya? Entonces, y tal como lo propuso Miguel en la clase anterior y como la Vale también lo hizo, nosotros podemos analizar el tercer caso, donde nos dice la suma de 3 números consecutivos es 213, ¿ya? Entonces, Miguel saltándose paso y la Vale también llegaron a esta situación, a que la suma de 3 números consecutivos es 213. Lo pudieron expresar así, ¿ya? ¿Por qué se expresó así? Porque dice la suma de los 3 números consecutivos. Nosotros ya escribimos cómo eran los 3 números consecutivos, lo escribimos acá arriba, ¿ya? Por lo tanto, si yo sumo X con X más 1, con X más 2, el resultado me da un 3X más 3. Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Sumar las X con las X, tengo una X más otra X, eso da el resultado de 3X. Y los números, acá no tengo números, acá tengo un 1 y acá tengo un 2. ¿Ya? Por lo tanto, 3X más 3 es igual a 213. Y después esto se puede resolver fácilmente como una ecuación lineal, pero lo importante por ahora es poder escribir estas situaciones que están en el lenguaje natural. El lenguaje natural no solo lo podemos escribir como un lenguaje algebraico, ¿ya? Chiquilla, Aileen se entiende, ¿no? La idea es que no se pierda clases y que cuando se conecte pueda entender y pueda ponerse al día luego. ¿Se entiende, Aileen, o no? ¿Y Cata? ¿Y Miguel? Sí, ¿Sí? Ya, Miguel, Sí. ya, Miguel bacán. ¿Y la Cata? Ujú. ¿Sí? Un Ya. poco complicado, pero sí. Es un poco complicado, pero como todo en la vida, requiere práctica. Y cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, la verdad es que siempre nos vamos a equivocar. Siempre, siempre, siempre. Cuando aprendimos a caminar, nos caíamos. Cuando aprendimos a hablar, hablábamos súper mal, ¿ya? Y ahora que estamos aprendiendo a hacer esto, es probable de que por ahí nos equivoquemos. Pero lo importante es no achacarse y seguir avanzando con este contenido, ¿ya? Ya, acá nos está preguntando, mire, este punto es súper importante, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta de que cómo está formulada la oración va a influir en nuestro resultado algebraico. Entonces, la primera oración nos dice el cubo de la diferencia entre X e Y, ¿ya? Entonces, acá, ¿quién puede anotarla en la pizarra? ¿Quién podría anotarlo en la pantalla? Vamos acá. ¿Alguien podría anotar la primera afirmación en la pizarra o en la pantalla, acá arribita, y la segunda acá abajo? ¿Quién es capaz de escribirlo? Chiquillo y chiquilla, acá no importa si nos equivocamos, lo vamos a ir corrigiendo entre todos, ¿ya? Acá la Vale está escribiendo, por ahora va muy bien, y ya, acá escribió algo, muy bien. Y abajo, ¿cómo escribiría lo de abajo? El de abajo dice la diferencia entre el cubo de X y el cuadrado de Y.
Oiga, profe, ¿Sí? ¿las dos letras pueden ser elevadas o solamente una? Sí, sí ¿Sube las pueden dos? ser elevadas, pueden ser elevadas, sí. Ay, Ya, súper bien, súper bien. Gracias, Vale. Le agradezco. Además tiene bonitos números, bonitos números y bonitas letras. Yo escribo re feo. Pero está súper bien, salvo acá hay algo que hay que precisar, ¿ya? Porque, por ejemplo, la afirmación 2 está súper buena, la verdad está súper buena. Dice, la diferencia, nos está hablando de una resta, porque cuando alguien quiere calcular una diferencia, en verdad lo que está calculando una resta. Por ejemplo, si yo quiero calcular la diferencia que tengo entre mi edad y la edad suya, vamos a restar mi edad con la edad suya y vamos a saber cuánta diferencia tenemos en edad, ¿ya? Entonces la palabra diferencia viene de resta y acá hay una resta, así que vamos, súper bien. Y la diferencia entre el cubo de x, por lo tanto x va a ser al cubo, quiere decir elevado a 3, y el cuadrado de y, así que el y va a estar al cuadrado. Por lo tanto, esta afirmación está súper bien, la verdad está demasiado bien. Bien ahí, ¿vale? No se equivocó en absolutamente nada. Chuta, ahí le borré algo. Ahí sí. Ahí y de nuevo le borré. Ya, ahí está súper bien. Ya, pero arriba hay algo que arreglar un poquito. ¿Ya? Porque dice el cubo, por ahí tenemos un cubo, de la diferencia entre x e y. Nuevamente hablamos de diferencia, por lo tanto va a ser resta, y x e y. ¿Ya? Pero acá hay algo que arreglar, porque lo que yo La X leo, también iba al ¿cómo? cubo, ¿cierto? La X también la X iba al cubo y el I iba al cuadrado, ¿o no? Ya, no. No, porque si la x va al cubo y el y al cuadrado, diría la diferencia entre x al cubo e y al cuadrado. Pero dice el cubo de la diferencia entre x e y. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Calcular cuánto es la diferencia de x e y después lo vamos a elevar al cubo, ¿ya? Que es algo parecido acá a lo que anotó la Vale. Pero le faltó un detalle muy importante. Ese detalle son los paréntesis, porque lo que yo leo acá es que esto es la diferencia entre x y el cubo de y, ¿ya? Acá yo leo la diferencia en, claro, claro. Y lo que estamos buscando es el cubo de la diferencia entre x e y. Entonces lo que nos dice el paréntesis es que lo primero que vamos a calcular es la diferencia entre x e y a eso lo vamos a elevar al cubo, ¿ya? Y de esa manera vamos a estar cumpliendo lo que nos dice acá. Vamos a elevar al cubo la diferencia entre x e y. Entonces vamos a calcular primero la diferencia entre x e y, eso nos va a dar un número, y ese número lo vamos a elevar al cubo. ¿Se entiende o no, chiquillas y chiquillos? ¿Y Miguel, se entiende o no? sí, profe. Sí, Estoy ¿Sí? un poco confundida Ya, Cata, está un poco por confundida. el cubo. Por ¿Cómo supieron que era el número 3? Ya, porque resulta que cuando las potencias, y esto es bien sencillo, podría anotarlo ahí en su cuaderno, porque cuando una potencia está elevada a 2, por ejemplo 3 elevado a 2, se puede leer de dos maneras. Uno de ellos es 3 elevado a 2, ¿ya? Que es como lo acabamos de decir. O alguien también podría decir 3 al cuadrado, ¿ya? Y cuando algo está elevado a 3, es lo mismo. Cuando algo está elevado a 3, por ejemplo, ya otro número, el 7. 7 elevado a 3, esto se puede leer también de dos maneras. Como 7 elevado a 3 y también como 7 al cubo. ¿Ya? Entonces, la palabra cubo, Cata, viene de un exponente 3, de cuando la potencia está elevado a 3. ¿Ya? Ya. Y la palabra cuadrado viene cuando está elevado a 2. Así que eso no se le puede olvidar nunca más. Ya. Trate Ok. de ir a anotarlo en su cuaderno para que no se le pueda olvidar y lo pueda repasar cuando quiera. Pero es importante y le agradezco la duda, Cata, porque de eso se trata. La idea es que usted vaya haciendo sus preguntas y que vaya quedando todo súper clarito. Así que, bien, felicitaciones ahí a la Cata por preguntar. Y lo importante acá es que de repente las frases
son engañadoras. Entonces acá el tema de los paréntesis era necesario porque yo podría haber entendido que estábamos refiriéndonos a la diferencia, porque hay una resta, entre x y el cubo de y, ¿ya? Porque como no había paréntesis, solamente el y estaba al cubo, ¿ya? Pero se refería a a que vamos a calcular el cubo, pero de la diferencia total, ¿ya? De la diferencia general. Ya, y ahora vamos a complicarnos un poquitito más. Vamos a complicarnos un poquitito más, tenemos otro ejercicio un poco más complicado, porque lo que nos está diciendo, dice que vamos a sumar 3 pares consecutivos. Ya nosotros ya calculamos números consecutivos, pero ahora lo que queremos buscar es 3 pares, ¿ya? Es decir, los números pares. Recordemos que los números pares son aquellos que se pueden como dividir por 2, ¿cierto? Tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, 18, 20, 22, etcétera. Ya son todos estos números que surgen de multiplicar el 2 por algo. Entonces, lo que queremos hacer acá es sumar 3 números pares y que el resultado nos dé 168. Entonces acá viene la siguiente pregunta, y que es la más importante, y una vez que resolvamos esta pregunta, vamos a estar súper listos con este ejercicio. ¿Cómo yo puedo escribir un número par? Eso ya lo comentamos, eso ya lo habíamos comentado. A ver si por ejemplo, Miguel, don Miguel, ¿usted se acuerda? ¿Usted se imagina cómo uno puede escribir un número par? 54, ¿sirve así, algo así o no? Ya, sí, sí, pero lo que queremos, ya, muy bien, el 54 nos sirve y a lo mejor va a ser la respuesta, pero ¿cómo lo podemos escribir de manera algebraica? Recordemos que el álgebra es escribir con letras, ¿ya? Con letras y números. Así, A, ¿o no? Ya, pero A puede ser cualquier número. El A puede ser Como 2 por 2, ¿no? 2 por, ¿Se me recuerda? ¿y dónde está 2 la por letra 2. aquí? Acuérdense que 2 por X. tenemos que escribir letra y ahí salió la respuesta. Porque cuando yo escribo 2 por X, yo sé que este número va a ser par. ¿Por qué? Porque sea cual sea el valor de X, por ejemplo, si el X vale 7, 7 por 2 va a ser 14. Entonces, al multiplicarlo por 2, nosotros nos aseguramos de que esto va a ser un número par, ¿ya? Y eso es lo que andamos buscando, un par. Porque si este X vale 0, 2 por 0, bueno, va a dar 0 y el 0 también es un número par. Si el X vale 1, 1 por 2, eso me va a dar 2 y eso es un número par. Entonces, pucha, de esta manera, como ya lo hemos trabajado en la guía, de esta manera uno puede asegurarse de que este número va a ser un número par, ¿ya? Al multiplicarlo por 2. Porque de esta manera nos aseguramos de que cualquier valor que tenga X lo vamos a multiplicar por 2 y eso nos va a dar un número par, ¿ya? Entonces, esta es la forma de escribir un número par. ¿Se entiende, chiquillas y chiquillos, no? Cuando uno quiere referirse a un número par, tiene que escribirlo como 2x, o 2m, o 2p, o 2 con cualquier letra, pero al multiplicarlo por 2 nos aseguramos de que vamos a obtener un número par. ¿Se entiende, chiquillas, o no, chiquillo? ¿O lo revisamos de nuevo? Chuta, no. Creo que podía revisar de una vez de nuevo por si acaso si hay dudas. Ya. Nosotros trabajamos está bien, Cata, muy bien. Nosotros trabajamos y sabemos que los números pares son, bueno, ustedes pueden mencionarme pares. Ahí la Aileen dijo el 54. ¿Por qué el 54 es par? ¿Por qué es un número par? ¿Cómo podemos saber que el 54 es un número par? Por la multiplicación. Por la multiplicación, muy bien, porque el 54, por ejemplo, termina en el 4, y el 4 es un número par, ¿ya? Y tal como dice la Cata, nosotros vamos a encontrar un Y el número, 6, y el 6 igual es par, po, ¿no? el O 6 sea, también, ¿sí? 56 también sirve. El Por 55, 2, muy 4, bien, 6. muy bien. Súper bien, todo lo que me están diciendo, el 2 me Y con sirve. el 50 y con el 58 también te da 168.
Claro, pues claro, a lo mejor ahí está la respuesta. Eh, de hecho, claro, ahí da 168. Ahí están las respuestas por Aileen. Lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Aileen, mentalmente o no? Sí, calculé un poco. O intenté con la calculadora cachar un poco. Ya, pero ahí le dio los resultados. Pero lo que queremos es encontrarlos de manera segura, porque ahora, ¿Con letras? ¿O claro, no? claro, con letra, porque, Con claro, letras me confundo un poco, no cacho muy bien con las letras yo. ya, pero no importa, porque vamos a trabajar y vamos a trabajar y trabajar este ejercicio hasta que después ya no haya duda. ¿Cuál es el problema? Ahí Leilín probando con la calculadora llegó a las respuestas correctas. Y súper bien, ¿ya? Pero a lo mejor, si en vez de este 168 fuera un 16.814, por ejemplo, ahí la cuestión se complica, y se complica mucho, y cada vez se complica más, ¿ya? Entonces a lo mejor ahora Leilín tuvo un golpe de suerte y le achuntó, pero lo importante es generar un método que nos permita llegar siempre a la respuesta, sea cual sea este número ahora es Como, grande, pero con álgebra nosotros podemos llegar siempre y vamos a llegar siempre a la respuesta correcta, y esa es la importancia, ¿ya? Porque ahora la Eileen tiró unos números a la calculadora y le resultó, y bacán, ¿ya? Y está súper bien, pero podría pasar que este número sea más complicado y la Eileen esté toda la tarde probando números y no le dé el resultado, ¿ya? Así que es importante generar este método para que con este método nosotros podamos llegar a las respuestas correctas, ¿ya? ok. Ya, entonces, lo primero que íbamos a comentar es cómo se escribe un número par, ¿ya? Un número par dijimos que se escribía de la forma 2 por x, porque de esta manera nos aseguramos que este número par, o sea, que este número va a ser un número par, ¿ya? Porque va a ser un múltiplo de 2 y ya sabemos que los pares son los números múltiplos de 2. Y ejemplos de ello tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y todos los que me mencionaron ustedes. Démonos cuenta de algo, nos sirve el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y el 12, lo voy a anotar acá, y el 14 y el 16. Y si se dan cuenta, siempre van a terminar en estos números. Todos los números que terminen o en 2, o en 4, o en 6, o en 8, o en 0, van a ser números pares. Acá se está volviendo a repetir. El 2, el 4, el 6, enseguida viene el 18 y enseguida viene el 20. Y así, y después el 22, 24, 26, etc. Entonces, todos los números que terminen o en 2, o en 4, o en 6, o en 8, o en 0, entonces van a ser números pares, ¿ya? Así que atención con esto. Por eso la Eileen dijo el 54, y sí es un número par porque termina en un 4. Y creo que dijo el 58, o sea, el 56 y el 58, y terminan en estos números, por lo tanto, el número entero va a ser un número par. Así que ya, lo primero era escribir de manera algebraica un número par. Pero ¿cómo será el consecutivo de un número par? Yo puedo poner 2x más 1. ¿Qué Sí, creen ustedes? ¿Sí? no puede ir a ser un número impar. Porque eso va a ser un número impar. Muy bien, po. Porque recordemos que en la recta numérica tenemos, por ejemplo, ya el 1, el 2, el 3, el 4. Y en la recta numérica nosotros vamos a tener este patrón. Este es el patrón que se cumple. Tenemos impar, par, impar, par, impar, par, etcétera. ¿Ya? Entonces, impar, par, impar, par, impar, par. Entonces, acá ya encontramos un número par, y si yo le sumo 1, voy a llegar a un número impar, como dijo la Vale, porque si yo estoy en el 2, por ejemplo, y le sumo 1, voy a llegar a el 3, y el 3 es un número impar. Entonces, ¿cuánto hay que sumarle? 2. Hay que sumarle 2. Muy bien, porque de esta manera, si le sumo 2, voy a pasarme el impar y voy a llegar nuevamente a un par. Por lo tanto, esto que tenemos es el número consecutivo del primero. El primero se le llamaba 2x, y enseguida hay que avanzar 2 puestos
para llegar al siguiente número par, ¿ya? Porque estábamos en un número par y si avanzamos un puesto llegamos a un impar y no nos sirve porque queremos 3 pares consecutivos, ¿ya? Por lo tanto hay que avanzar 2, tal como dice Miguel. ¿Y cómo podremos encontrar el otro número par consecutivo? ¿Cuánto hay que avanzar? Nosotros ya tenemos 2x más 2. ¿Cuánto hay que avanzar para encontrar el otro número par? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto hay que avanzar? Sería lo mismo. Sí, sería nuevamente avanzar 2 espacios por esto, porque recuerden que es par, impar, par, impar. Y si yo avanzo 2 espacios, llego al primer número consecutivo, y si vuelvo a avanzar otros 2 espacios, llego al otro, al tercer número consecutivo, ¿ya? Por lo tanto, acá encontramos nuestros 3 números pares consecutivos. Este es el primer número par. Este es el número par que le viene porque sumamos 2, nos saltamos 2 espacios. Y este es el otro número par que le viene porque ahí avanzamos 4 espacios. ¿Se entiende, chiquillas, o no? Y chiquillos, ¿se entiende? Porque es importante entender esto de que tenemos par, impar, par, impar. Y si tenemos un par que le llamamos 2x y avanzo 1, voy a llegar a 2x más 1. 2x más 1, y eso es un número impar. Nosotros no queremos números impares. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar 2x ahí, Profe, ¿sí? ¿ve que dice 2x más 4, después sería más 6 o no? Claro, si es que nos pidieran ¿Sí? 4 números consecutivos, sería 2x más 6, claro. Ah, Y si ya. nos pidieran 5 números consecutivos, serían 2x más 8 y así. ¿Ya? Súper bien, Eileen. Ahora que ya podemos formular y ya sabemos qué números pares tenemos, vamos a calcularlos. Entonces ya sabemos que el primer número par se le llama 2x. El segundo número par se le llama 2x más 2. Y el tercer número par se le llama 2x más 4. ¿Qué es lo que nos dice esta oración de arriba? Nos dice que si nosotros los sumamos, nos va a dar el resultado 168 y de esta manera vamos a descubrir que el resultado que llegó el Eileen va a ser el mismo resultado que lleguemos nosotros. Entonces nosotros sabemos nuevamente que 2x más 2x más 2 más 2 más 2x más 4, eso da como resultado el 168. ¿Ya? Y enseguida, ¿qué puedo hacer para poder resolver esto? Juntar la X. Juntar la X, ¿ya? Entonces yo tengo 2X acá, más 2X acá, más 2X acá. ¿Cuántas X tengo en total? 6X. Si yo 2, tengo 4, 6. más 2 manzanas, en total tengo 6 manzanas, ¿ya? Y lo otro que tengo que hacer es juntar los numeritos porque este 2 no lo he pescado y este 4 no lo he pescado. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. Nuevamente da 6, ¿ya? Entonces sabemos que esta expresión es igual a 168, ¿ya? Por lo tanto, vamos a despejar acá la X. Este 6, esta es una ecuación simple, una ecuación lineal, y este 6 que está sumando va a pasar al otro lado. ¿De qué manera? Pasa restando. Va a pasar restando, por lo tanto Restando. me queda 6x es igual a 168 menos 6, porque el 6 que estaba sumando pasó al otro lado restando. ¿Y cuánto será 168 menos 6? ¿Cuánto será? 162. 162, muy bien, 168 menos 6 es 162, por lo tanto nos queda el resultado 6x, lo voy a anotar acá arribita, es igual a 162, ¿ya? Aún sería un número par. Aún sería un número par, sí, esto sí es un número par, pero nosotros lo que andamos buscando es el valor de x. ¿Cómo yo puedo despejar la x acá si es que está multiplicada por un 6? Dividiendo por el Hay 6. que dividir, ¿cierto? Está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, por lo tanto, el valor de x va a ser 162 dividido en 6. ¿Cuánto es 162 dividido en 6? Eso da 20.
21, no. 27 yo creo. 27. Sí, pues 6 por 2 da 12, 120 más 42, sí, 120. Ya, entonces el resultado da 27. Nosotros encontramos el valor de x. X es 27, ¿ya? Y alguien me puede decir, oye, pero no son los mismos números que llegó la Aileen. Pero recordemos que nuestros tres números eran 2x, 2x más 2 y 2x más 4. ¿Ya? Entonces hay que multiplicarlo por 2. Y eso nos va a dar 2 por 27, eso da 54. Y después da 54 más 2, eso da 56. Y después da 58. Y eso sí que sí son los números que llegó la Aileen, ¿ya? Y justo estos tres números son números pares que son consecutivos, que son seguidos, ¿cierto? Y además suman 168, que era nuestra condición inicial. Claro, porque alguien podría decirme, no, profe, yo creo que es el 2, el 4 y el 6. Y es verdad, son números pares consecutivos, pero no suman 168. Lo que nosotros andábamos buscando era que estos tres, si los sumáramos, nos diera el valor de 168. ¿Ya? Entonces, como repaso de esta clase y de este ejercicio, chiquillas y chiquillos, lo primero que hicimos fue encontrar de manera algebraica estos tres pares consecutivos y llegamos a que 2x, 2x más 2 y 2x más 4 nos representa tres números pares que son consecutivos, ¿ya? El ejercicio lo que nos dice es que los vamos a sumar y nos va a dar 168, así que vamos a anotar sumas, una suma acá, una suma acá, y el resultado nos va a dar 168 y enseguida basta simplemente con despejar, ¿ya? Recuerden que es importante trabajar las letras con las letras y los números con los números. Entonces acá tenemos 2x más 2x más 2x, en total tenemos 6x. Y los números con los números nos da más 2 con el más 4, eso nos da el número 6. Por lo tanto, de esa manera pudimos reducir esta expresión grande que estaba acá arriba y nos queda que eso es igual a 168. Esta es la expresión, ¿ya? Y al despejar esta ecuación, tirando el 6 que está positivo pasa restando y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo y llegamos a un valor de x. Llegamos a que x valía 27. Y una vez que ya tenemos nuestro valor de x, nosotros podemos reemplazarlos en estos términos de acá y vamos a obtener los valores que obtuvo la Aileen, ¿ya? No se preocupen si es que no se entendió tanto, chiquillas, chiquillos, vamos a seguir reforzando. Esto es un contenido que cuesta ver al principio, pero es importante que empecemos a trabajar y vayamos entendiendo estos conceptos para verle la utilidad al álgebra y para que después ustedes puedan resolver un montón de ejercicios que son un poco complicados. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá, esto se va a cortar luego, les mando un abrazo tremendo, que tengan una buena semana y eso, cuídense mucho, nos estamos viendo. Bueno, profe. Chao, Eileen, Chao. cuídense. Chao, Igual. profe. Chao, vale, Chao, chao, profe. chao, Miguel, ¿no?